Hola a todos y bienvenidos al canal de ayuda informática y videojuegos. Las unidades SSD se han convertido en algo cada vez más habitual gracias a la importante bajada de precio que han experimentado los modelos basados en SATA, ya que, como sabemos, aquellos que utilizan el puerto PCIe tienen todavía precios bastante elevados. Estos discos duros SSD, incluso en sus variantes más asequibles, marcan una diferencia de rendimiento enorme frente a los convencionales discos duros, haciendo que el sistema operativo y las aplicaciones vuelen, y con ello reduciendo en la mayoría de los casos los tiempos de carga. El rendimiento es una de sus mayores ventajas, pero no es la única. También son más eficientes, resistentes y silenciosos al carecer de piezas mecánicas, lo que los hace especialmente recomendables para equipos portátiles, aunque debemos tener claro que para maximizar su rendimiento y su vida útil hay una serie de pautas y consejos que debemos seguir y nombraré a continuación. No utilices herramientas de desfragmentar. Los discos duros SSD son totalmente distintos a los HDD y funcionan de otra manera, lo que implica que no necesitan los mismos mantenimientos. La desfragmentación es uno de los mejores ejemplos. En un disco duro tradicional se puede conseguir una mejora de rendimiento considerable al agrupar datos dispersos en sectores, pero en el caso de los SSD, la desfragmentación reduce su vida útil. Cada sector concreto del disco duro tiene un número máximo de operaciones de escritura que marcan su vida útil, y al desfragmentar se llevan a cabo dicho tipo de operaciones sin que tengan además beneficio alguno. Otro detalle muy importante a tener muy en cuenta: no olvidarse de desactivar la desfragmentación automática que traen ciertos sistemas operativos. No lleves a cabo limpieza. En los HDD, cuando eliminamos archivos, los sectores se marcan como borrados, pero hasta que no se sobrescriben dichos datos, permanecen y se pueden llegar a recuperar si es necesario. Lo dicho da utilidad a herramientas concretas que permiten limpiar datos residuales, pero en los SSD que cuentan con trim y se ven respaldados por sistemas operativos compatibles como es el Windows 7 y superior, o el Mac X 10.6.8 y superior, o el Linux actual basado en el kernel 2.6.28 o superior, no son necesarias. En esos casos, cuando un archivo se borra, Trim actúa y elimina los datos de los sectores de forma inmediata, de manera que ya no se pueden recuperar y tampoco es necesario hacer limpiezas como indicamos. ¿Qué es Trim? No todos son ventajas en los SSD, ya que a la hora de escribir solo es posible hacerlo en bloques que hayan sido borrados previamente. Esto provoca que el rendimiento pueda disminuir y que se produzca una degradación del disco SSD. Sin embargo, hay una forma de informar al disco duro de que un bloque puede ser borrado para que se reduzca el número de escrituras, el comando o herramienta trim. La mayoría de discos duros SSD cuentan con esta herramienta o comando que permite evitar la disminución del rendimiento en las unidades de estado sólido, con el paso del tiempo mandando al disco duro la información del bloque que puede ser borrado para que se reduzca el número de escrituras en la unidad. De esta forma, se borran las celdas de memoria cuando un fichero es eliminado para que se facilite la escritura, ya que no se perderá tiempo en borrar previamente los ficheros tal y como requiere la tecnología de memoria de estas unidades. ¿Cómo podemos activarlo? Para que el comando trim esté activo es necesario un SSD compatible, así como los drivers del controlador de la placa base y una versión de Windows a partir de Windows 7 o de Linux a partir del kernel 2.6.28. Para saber si trim está activado, debemos abrir una ventana del símbolo del sistema con permiso de administrador y ejecutar los siguientes comandos. Si nos devuelve un 0, esto significa que trim está habilitado y por lo tanto tenemos todo listo para prolongar la vida de nuestro SSD. Por el contrario, si no lo tenemos activo y queremos activarlo, debemos ejecutar el siguiente comando:
Todos estos comandos los dejo abajo en la descripción. Si en cualquier momento queremos proceder a desactivar el trim de nuestro SSD, solo tendremos que ejecutar el mismo comando, pero en esta ocasión con el valor 1 al final. No utilice sistemas operativos antiguos. Cuando utilizamos sistemas operativos antiguos como Windows XP, Windows Vista o versiones de Mac X antiguas y Linux anteriores a las ya nombradas anteriormente, no tendremos soporte de trim. Esto implica que cuando queramos borrar archivos no se podrá completar el envío de dicho comando y los datos permanecerán en los sectores del disco. Algo que tendrá una consecuencia importante a nivel de rendimiento, ya que cuando queramos grabar nuestros datos en esos sectores, habrá que realizar primero operaciones de borrado y luego de escritura. Como habréis imaginado, esto tiene una consecuencia clara, y es que afecta negativamente al rendimiento general del disco y del sistema. Con esto en mente queda claro que tampoco deberéis deshabilitar trim. No ocupe toda o casi toda su capacidad. Este tipo de soluciones de almacenamiento actúan almacenando la información y los datos en bloques. Cuando tenemos mucho espacio libre, tenemos muchos bloques libres y puede llevar las operaciones de escritura con mayor rapidez. Sin embargo, cuando un SSD tiene poca capacidad de almacenamiento libre, muchos de sus bloques están parcialmente ocupados, lo que significa que cuando vamos a realizar una operación de escritura, tiene que leer el bloque parcialmente lleno en su caché, modificarlo con los nuevos datos que queremos grabar y devolverlo al disco. Este proceso se repetirá con cada nueva operación que realicemos hasta que el disco se acabe quedando sin espacio, suponiendo una pérdida de rendimiento. ¿Dónde está entonces el punto óptimo? Pues la idea es no ocupar más del 75% de un SSD para conseguir el mejor equilibrio posible. No realices operaciones de escritura de forma constante. Como anticipamos, un SSD tiene un número determinado de operaciones de escritura que marcan lo que se conoce como su ciclo de vida. Normalmente ese número es muy elevado y permite una duración de varios años, de manera que probablemente acabaremos cambiando el disco duro antes de que el mismo llegue al final de su camino, pero es conveniente intentar reducir al máximo el número de operaciones de escritura, ya que con ello maximizamos su vida útil. En este sentido, es aconsejable evitar la instalación y desinstalación constante o continuada de aplicaciones, sobre todo de aquellas muy pesadas como juegos, por ejemplo. Por último, un apunte muy importante, y es que debemos evitar tener acumulados archivos muy pesados que además vayan a estar inactivos durante largos periodos de tiempo. No porque vayan a suponer un problema en sí mismo para el SSD, sino porque con ellos estaremos consumiendo en gran cantidad de espacio innecesariamente y no aprovecharemos realmente dicha unidad. Por último, un apunte muy importante, y es que debemos evitar tener acumulados archivos muy pesados que además vayan a estar inactivos durante largos periodos de tiempo. No porque vayan a suponer un problema en sí mismo para el SSD, sino porque con ellos estaremos consumiendo una gran cantidad de espacio innecesariamente y no aprovecharemos realmente dicha unidad. Si necesitamos almacenar grandes cantidades de datos que van a estar durante un tiempo inactivo, como por ejemplo contenido multimedia diversos, juegos, etc., lo mejor es contar con un SSD como unidad principal y complementarlo con un segundo disco duro mecánico de 3,5 pulgadas o con un disco duro externo. Y bueno chicos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Si ha sido así, les agradezco que le den al like. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, dejádmelo abajo en los comentarios y hasta el próximo vídeo. Adiós.